Buenas a todos. Llegamos al viernes. Bueno. Bueno, ¿quieren que arranquemos ya? Somos 20. Para viernes está buenísimo. Bueno, Ramiro, ¿vos querés compartir o querés que yo comparta? No sé. No sé, si querés, ¿Arranco? si lo tenés abierto vos, compartí vos. Tengo Pues yo... abierto, sí, tengo abierto. Bueno, les comparto entonces la pantalla. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Bueno, esta la habíamos hecho la otra vez, si no tienen dudas de esta donde marcamos las rutas. ¿Y esta 24 la llegamos a hacer o no? Sí. Bueno. O sea que vamos a arrancar con el análisis de los resultados experimentales. ¿Alguien preparó algo de esto? ¿O nada? Bueno, yo se los leo y ustedes y vamos viendo, ¿no? La primera parte de este ejercicio está acá en esta hoja y después sigue, ¿no? Entonces, vamos a tener que analizar unos datos experimentales. Entonces, les aclara que para contestar las preguntas de este ejercicio, tienen que investigar qué son los microsomas rugosos y lisos. ¿Alguno investigó lo que son? No son todos los organelos tipo chiquitos del citoplasma, tipo, que son, o sea, que no son, que son tipo homogéneos. ¿Homogéneos? No entiendo qué significa que no, ya sé lo que querés decir. Pero no son homogéneos. ¿Pero qué idea tienen? ¿Están normalmente en las células? ¿Nadie? Vamos a ver esto porque si no el ejercicio no se entiende nada. Bueno, igual yo me había copiado las preguntas, pero no están tal cual, por eso no las puse, las resumí un poco porque las
preguntas a veces quedaron como muy largas y como difíciles, dando mucha vuelta para decir algo que se diría más sencillo, me parece. Es esta la que les quería mostrar. Creo que voy a correr las ventanas del Zoom. Bueno. Por acá. Yo estoy corriendo cosas mientras con... Ahí tenemos bien. Más acá los... Bueno. ¿Tienen visto esto o no? ¿Alguno buscó y vio algo parecido a esto? Esto que vemos acá a la izquierda es una microscopía electrónica de transmisión de una preparación de microsomas. O sea, lo que se hace es romper toda la célula y después de una homogeneización, que en realidad la homogeneización se hace como con un homogeneizador, digamos, que vendría a ser como pones la preparación de células que se pueden obtener de una biopsia o de un cultivo de células, o sea, de un tejido en sí o de un cultivo de células. Y se ponen en un tubito de ensayo junto con buffers y cosas. Y es como, ¿vieron los morteros? Es como si fuese un mortero, digamos, pero con un mango bien largo que entra en el tubo de ensayo, entonces se le hace así como muy... Es un mortero que tiene la parte esa, el émbolo, digamos, que va muy contra... que queda bien contra el vidrio del tubo, entonces metemos ese mortero y se homogeneiza, digamos, toda esa muestra, de manera de romperla toda, y como ustedes ya saben, porque lo vimos, y lo vieron en los teóricos, cuando uno rompe todas las membranas tienden a rearmarse. Y como las rompemos mucho, quedan pedacitos chiquitos de todas las membranas biológicas, ya sea de un tejido o de un cultivo de células, y entonces de este tipo de estructuras pasamos a cosas como esta, que es lo que vemos acá. Y hay microsomas lisos y hay microsomas rugosos. ¿No? Los lisos pueden ser cualquiera de los organelos que vimos ayer, que son los organelos lisos, que puede ser retículo liso, pero también puede ser Golgi, pueden ser otras cosas. ¿No? Pero en principio, bueno, pensemos en eso, ¿no? O sea que acá lo que tenemos es esferitas de membrana, ¿sí? Y en esas esferitas, o sea, se rompe todo, pero se vuelven a ensamblar, o sea, de esta estructura se vuelven a ensamblar estas esferitas, estos microsomas, pero como que el contenido que tenían en su interior, como que casi, como que lo vuelven a encerrar. Y todo lo que había en sus membranas, o sea, lo que estaba adherido a las membranas, como que queda en esas membranas. Y tiende a cerrarse, digamos, de la misma manera que estaban en la célula. O sea, en los microsomas rugosos, los ribosomas quedan por fuera, no se dan vuelta para el otro lado. ¿No? Es como, digamos, tiende a formar lo que energéticamente les es más, ahí no me sale la palabra, favorable, lo que energéticamente es más favorable. Entonces, después que se hizo ese homogeneizado, que están en buffer y todo eso, se hace un gradiente, o sea, se ponen adentro de otro tubo que tiene este contenido, que es un gradiente de concentraciones crecientes de sacarosa, de azúcar, y se somete a centrifugación. Y como tiene este gradiente de sacarosa, digamos, se forma como una malla del azúcar ahí, y como que la malla va a ser como de diferente tamaño, de poro, digamos, del azúcar, a medida que vamos hacia el fondo. Entonces, cuando se hace la fuerza hacia abajo, los microsomas rugosos son más densos, ¿sí? Y se pueden separar de los lisos. ¿No?
Entonces, estas estructuras son los microsomas. Son pedacitos de las membranas de las células que se rompieron todas, se homogeneizó. No es que sean homogéneos, pero, o sea, rompimos toda la célula y lo homogeneizamos, o sea, eso significa que mezclamos todo y después sí separamos unos de otros. ¿No? Entonces, en este tipo de preparaciones se pueden hacer estudios in vitro para poder entender las funciones que están pasando dentro de la célula. Al menos en parte se puede hacer eso. ¿Queda dudas de eso? ¿Alguna pregunta de esto tienen? No. El experimento entonces es un experimento in vitro. ¿Tá? Yo un poco resumí la letra acá. Entonces, o sea, lo primero es que tienen que saber, y antes de eso, tienen que saber lo que son los microsomas, que es lo que les pedía al principio, y después tenemos que tener en cuenta que después que tenemos esos microsomas, hay que tener en cuenta que la translocación de las proteínas a través de las membranas de estos microsomas rugosos se puede analizar usando los siguientes criterios experimentales. O sea que se sabe a través de experimentos estos 3 puntos, ¿no? Las proteínas recién sintetizadas van a estar protegidas de la acción de proteasas que podamos adicionar a la muestra, a menos que las membranas sean solubilizadas por acción de detergentes. El otro punto es que las proteínas sintetizadas van a ser glicosiladas por transferasas de oligosacáridos localizadas exclusivamente en la luz del retículo. Y lo otro es que los péptidos señal son clivados por peptidasas de señal que van a estar activas únicamente del lado luminal de la membrana del retículo. ¿Todo esto les parece como re extraño? ¿No tienen ni idea de nada de esto que leí acá o sí saben? La mitad de las cosas más o menos la entendí y hay otra que no. Por eso es importante igual, para poder entender un experimento y poder analizar un ejercicio, ustedes tienen que saber del tema, ¿no? Entonces, por eso es importante que yo les pregunte. Y si algo no entienden, porque me olvido de preguntarles si entendieron, ustedes igual pregunten, ¿está? Entonces, miren que voy a cambiar la ventana del Zoom para el otro lado. Y ¿se acuerdan un poco algo de todo esto? Acá estamos viendo un poco para lo que es el pasaje de una proteína que es post-traslacional hacia la luz del retículo, por ejemplo, en este caso dice ahí, pero puede ser para otro organelo. En realidad, capaz que hay alguna proteína que hace eso, pero vieron que acá dice ER y la proteína se sintetiza toda y después pasa. Capaz que hay alguna proteína que hace eso, ojo, pero no. Lo más común es que ocurra esto, en ribosomas ya que se adhieren, o sea que empieza la traducción en el citosol, asoma el péptido señal, eso de alguna manera, porque se une la proteína de reconocimiento de señal, se detiene la traducción hasta que el ribosoma es llevado a adherirse a la membrana del retículo. Entonces ese pedacito rojo es el péptido señal. Y ahí se reanuda. Entonces tenemos la translocación, aquello que habíamos hablado, que siempre tiene que ver con atravesar membranas, va a ocurrir en forma traduccional. Después, un poco esto, que es lo que va ocurriendo. El mensajero está ahí, entonces al principio va a empezar a sintetizar un péptido, ¿no? Que acá viene la partícula, o sea, este es el primer ribosoma. Tenemos acá que apareció el péptido, la proteína de reconocimiento de señal, cuando aparece ese péptido señal, se une a él, se detiene la traducción, ¿no? O sea, este ribosoma acá antes estuvo donde está este.
Y este ribosoma que está acá, antes estuvo donde está este. Y así aparecen muchos porque en realidad, cuando un ribosoma se va corriendo, se unen otros que en ese extremo 5' del mensajero. Entonces aparecen este tipo de estructuras que incluso a veces se ven en micrografías electrónicas, formando como un collarcito en roseta, y aparece este tipo de cosas. Pero acá en realidad mi idea es que ustedes vean que esta proteína, que ni bien empieza a pasar, ¿no? Hay una peptidasa que está del lado luminal, su actividad, peptidasa señal, que cliva el péptido señal. Y después continúa la traducción, ¿no? Y sigue agrandándose la proteína hasta que se termina la secuencia y la proteína se libera en la luz. Esa es una posibilidad. Después tenemos esta otra posibilidad, que en realidad la diferencia es que, bueno, primero se cliva la señal, y si aparece una cadena una secuencia que sería que le da un stop a la transferencia y que en general abarca que después que hay una síntesis de aminoácidos más hidrofóbicos que van a quedar en la membrana, eso hace que el traslocador, digamos, se corra del lugar, eso queda ahí insertado en la membrana y la traducción se reanuda. Y esa hora, como se cerró el traslocador, queda para afuera. Puede pasar que el traslocador vuelva a tener una señal de que se abra y que siga para adentro y después hay de nuevo un stop y así, y pueden hacerse multipasos. Acá lo más sencillo es el ejemplo del unipaso. Entonces la proteína va a quedar con una parte, como las que vimos, ¿no? Las transmembranas, con una parte integrada en la membrana y una parte para adentro y otra para afuera. Entonces esta membrana, ¿sí?, vendría a ser como la membrana de un microsoma rugoso. ¿No? Entonces, lo que les va a decir ahí en la letra del ejercicio, estaba por acá, es que ustedes tienen que pensar que si tenemos microsomas rugosos, ¿no?, cuando los tenemos, las proteínas pueden, si uno adiciona aminoácidos, o sea, mensajeros y ribosomas porque están unidos a los ribosomas, a los microsomas rugosos, si tenemos todos los elementos para que haya una síntesis de una proteína, la síntesis va a ocurrir, pero si las proteínas recién sintetizadas están dentro de las membranas, o sea, uno le agrega una proteasa de afuera y la proteína no va a darse cuenta, digamos, ¿no? La proteasa son enzimas que degradan proteínas, ¿no? Lo otro es que las proteínas recién sintetizadas van a ser glicosiladas por transferasas de oligosacáridos. Tenía una por acá. ¿No? Que cuando aparece una asparagina aquí, se adiciona un glúcido acá a ese aminoácido, en forma también cotraduccional, ¿no? Todo acá, esto sería la luz acá ven, R lumen, la luz del retículo. Eso es lo otro que tienen que saber, que se los dice en la letra del ejercicio. Acá. Y lo otro es que los péptidos señal son clivados por peptidasa de señal que van a estar solo del lado luminal. Eso es un poco lo que veíamos también acá, ¿no? En está de este lado solo. Y como les decía antes, tienden a hacer lo que les es más favorable energéticamente, por lo tanto, cuando las membranas esas que las rompimos todas se hacen redondelito, van a ser de la misma manera que estaban en la célula, que eso es lo que también es más favorable energéticamente. Entonces, teniendo esos datos y sabiendo lo que son los microsomas rugosos, que es como tener pedacitos de retículo rugoso, es que podemos plantearnos entender o no lo que se hace en el ejercicio. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces van a hacer una serie de experimentos para saber si una proteína
se trasloca o no a través de la membrana del microsoma. O sea, si es una proteína que en las células, si se sintetiza en la célula, sería una proteína que se metería en el retículo. ¿Ah? Se trasloca o no la proteína esta que usan en el experimento para dentro de los microsomas. O sea, entonces, in vitro traduce el mensajero sin células intactas. ¿Ah? Y ponen una condición con microsomas y otra sin microsomas. Entonces, lo que van a hacer para cada una de esas dos condiciones, que es lo que vemos acá en la figura, es dejar una sin tratamiento, otra en la cual le agregan proteasa, otra en la cual le agregan proteasa y detergente, y otra en la que le ponen, o sea, como que rompen los microsomas, pero no con, o sea, rompen los microsomas y le agregan una endoglicosidasa H, que lo que hace es remover los azúcares que están unidos en al extremo N y que son agregados en el retículo endoplasma. O sea, como que dejaron que se sintetizara la proteína y todo eso, y después le agregaron, rompen los microsomas y le agregan esa enzima que remueve los glúcidos. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Las condiciones. Igual creo que si miramos acá y analizamos, habiendo leído esto de qué significa cada cosa, acá se entienden bastante bien los tratamientos, me parece. Entonces, esto que estamos viendo acá es como el dibujo, digamos, de una electroforesis, donde en un gel de poliacrilamida, ¿saben lo que es eso? ¿Saben? En bioquímica o en alguna otra, o en genética, ¿vieron esto? Una electroforesis sí, pero no con ese, con gel de agarós, puede ser que era. No, no sé, pero no tenía ese No coso, importa. pero Pero Es lo básicamente mismo. lo que se hace es, agarran varios tubos y a cada tubo le hacen estos tratamientos. O sea que acá van a tener 8 tubos donde en 4 tenían, no tenían microsomas y en 4 sí. Y después de eso le agregan, o sea, después que hacen la síntesis de la proteína en esas condiciones, o sea, conos y microsomas, le agregan protea a uno, lo dejan sin tratar, que es este primer carril, le llamamos carril. O sea, acá las proteínas se agregan aquí en estos huequitos, y se les aplica una corriente eléctrica y las proteínas van a migrar de acuerdo a su carga, pero sobre todo a su peso molecular. ¿tá? Entonces, esa proteína que tenemos ahí migra según su tamaño, como habíamos visto, ¿no? Entonces, hacen toda esa síntesis in vitro y después esa muestra o la dejan sin hacer ningún otro tratamiento o le agregan una proteasa. ¿Ven? Acá tenemos, no hay proteasa en este sí. En este caso lo tratan solo con proteasa, no le agregan más nada. En este caso le agregan proteasa y detergente, y en este caso le agregan solamente la endo-H, o sea, la enzima que va a romper los glúcidos que se hayan adicionado durante la síntesis. Y eso lo hacen tanto en las muestras que no tenían microsomas, y hacen exactamente los mismos tratamientos en las muestras que tenían microsomas. Entonces hay que analizar, lo que les está pidiendo es que analicemos si se trasloca o no la proteína a través de la membrana de los microsomas. ¿Tá? Entonces, capaz que lo más sencillo es ir uno por uno. Igual, vamos a mirar las preguntas, pero yo creo que es analizar el experimento nomás, ¿no? Pero las preguntas dicen, explique los resultados experimentales obtenidos en ausencia de microsomas, que son los carriles 1 a 4, los resultados experimentales obtenidos en presencia de microsomas, que son los carriles 5 al 8, indican que la proteína es traslocada a través de las membranas microsomales. La proteína se encuentra anclada en la membrana, o sea, es integral,
o es transportada en su totalidad a la luz del retículo endoplásmico. O sea, esas cosas tenemos que ir viendo, ¿no? ¿Se acuerdan un poco entonces que si eso que dice ahí, si queda suelta en la luz o si queda como formando parte de la membrana del microsoma? ¿Ah? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahora piensen que agarramos un tubito, pusimos, como dice acá en el experimento, ¿no? Ponen mensajero, no son células intactas, son mensajeros, un buffer con mensajeros, aminoácidos, sí, aminoácidos, ribosomas, ¿no? O sea, sí, pero sin membrana, ¿no? O sea, sin microsomas en sí, sin la membrana del microsoma. O sea, pueden hacer la síntesis in vitro sin los microsomas. Entonces, tenemos una secuencia de mensajero que se va a traducir, ¿no? Y en el primer carril vamos a tener esto y vamos a encontrar una proteína que migra hasta acá. ¿Ah? Esto se puede hacer, por ejemplo, o sea, esto es un gel en el cual hay una única proteína que migra en sí, aunque no sé muy bien, porque si uno le agrega otras cosas, no sé, bueno, capaz que pueden tener otro tamaño. O sea, lo importante es que usan, o sea, acá lo que tendríamos que saber, por ejemplo, es el peso molecular. Igual lo importante acá es que, o sea, en esta parte a veces se pone el peso molecular, pero igual acá lo que vamos a ver es en relación a las otras, ¿no? O sea, vamos a tomar esto que vendría a ser como el control, como un, como eso, como un control. O sea, tengan en cuenta Acuérdense, que las que están más para acá tienen mayor peso, las que están para acá tienen menor peso, y las que ahí quedan va. más por acá son como un peso intermedio. Ahí va, o sea, eso es importante, justo iba a decir eso, pero está bárbaro. O sea, cuanto más migran es porque son más chiquitas y les cuesta menos migrar. O sea, acuérdense, se pone acá arriba y se hace migrar. ¿Está? ¿Vamos bien ahí? Sí. Bien. No, lo que les estaba diciendo es, podemos hacer correr una sola proteína si fuese una sola, pero también lo que se hace es, después de hacer ese gel, se transfiere a una membrana y esa membrana se incuba con el anticuerpo específico contra esa proteína, y estas bandas en realidad podrían ser las bandas que muestra el anticuerpo después de revelado. Que de hecho eso se hace en un Western blot, que sería una membrana en la cual se incuba en el anticuerpo. O sea, se transfieren todas las proteínas que se corrieron en el gel, se transfieren a la membrana y después se busca la proteína que queremos, que acá la saben, supongo, porque si no, no sé cómo, o sea, tienen el mensajero. Entonces acá vamos a ver solamente la proteína que se sintetizó, digamos. No sé en realidad si esto es el gel solo, porque es raro que no aparezca más nada y que aparezca tan limpio, o es una membrana después. No importa, el hecho es que nosotros acá vemos la proteína. Entonces, en el carril 1 vamos a tener una proteína que tiene determinado peso molecular, que queda ahí en el medio, digamos. ¿Qué pasa cuando le ponemos, o sea, a esa muestra antes de correrla, la incubamos con proteasa? ¿Es lógico lo que aparece acá, que no vemos nada? Sí, porque degrada la proteína que se sintetizó, ¿no? Exacto. Bien, que vamos a anotar una cosa. Estos serían los carriles, ¿no? Ahí me quedó mal el dibujo, pero bueno, ustedes saben. Bien. En el tercer caso, que le pusimos detergente y proteasa,
Es lógico, tenemos proteasa, le va a degradar la proteína. Si tenemos detergente o no, no me cambiaría, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Y en este caso, si ustedes se fijan, esperen que voy a cambiar de color. Aparece, le pusimos, lo único que se le puso es la endo-H, esta, que se acuerdan que eliminaba glúcidos, ¿no? Y aparece una proteína que es igualita a la que teníamos acá en el control, ¿no? Está a la misma altura. Se me torció más la línea que lo... ¿no? ¿Ven que es igual? ¿Están de acuerdo? Ahora entonces, habiendo visto esto, que esto en realidad nos sirve también como un control, sabemos que la síntesis de la proteína se hizo, que si le agregamos proteasa se elimina, y que esta endo-H no le hace nada. Si esta que es una proteína una enzima que elimina los glúcidos, no hace nada, ¿ustedes qué pensarían? No genera ningún cambio, ¿qué pensarían? Que nunca tuvo glúcidos, o sea, no es una proteína que tenga glúcidos. En Ahí está, que principio. no tendría glúcidos. ¿Están de acuerdo? Lúcidos realmente- son las que estaban por fuera de la molécula que se enganchaban a las proteínas o algo así. O esos son otras cosas. Se refiere, pero esperen un cachito. Que eran como unos hexágonos, creo. Aunque tal vez me estoy confundiendo. Sí, no era ese, pero no me acuerdo dónde lo tenía acá, creo. Estaba más abajo, creo. No, más abajo, sí. Acá. Ahí. ¿No? O sea, se agrega del lado del luminal del retículo. Ah, pensé que en el citosol. ¿No? Voy a ir, dejámoslo. ¿Está? Entonces, como lógico, ¿no? que es lo esperable, digamos. No hay glúcidos, bueno, le agrego esta endo-H y no pasa nada. ¿Está? Bien. Ay, ahora que Ramiro hizo esa línea tan linda con el trazador, con el dibujo, yo dije, ay, qué choto, soy menos 10 con el Bueno, a ver qué pasa ahora. Miren cómo les pusimos microsomas. ¿Y qué pasó ahí? Vieron acá en los microsomas, cuando había microsomas, ¿qué aparece? Me parece más una proteína que está más arriba que cuando Es más no había chica. microsomas. ¿No? Entendí un... ¿Era más chica o más? ¿Se acuerdan lo que dijimos? ¿Es más chica o es más grande? Ah, es más Ah, grande, es ¿verdad? más grande, es más grande. Sí, Es sí, más sí. grande. Bien. Bueno, ¿eso les puede estar diciendo algo? Que se unió, tipo que una vez que se desarmó se volvió, tipo se hizo una proteína más grande. ¿Se unió a quién? Es lógico lo que están diciendo, lo que estás diciendo, ¿eh? Podría pasar eso. ¿Se unió a alguna otra cosa? ¿A qué se puede unir? O sea, esa marca O sea, que está... Sí, o sea, como que capaz que se unió, no, capaz, no sé, es un golazo, igual capaz, pero sí, tipo, como que se unió a algún glúcido, tipo, no sé, algo, algún glúcido, algo. algo, Por ejemplo, un glúcido podría ser otra cosa, ¿no? sí, y por Algo eso pesa pasó. más. Pesa más. Ahí está. Esa pesa más. Bueno, vamos a analizar ahora qué viene después, que acá hay solo proteasa, ¿no? Tenemos microsomas y tenemos la condición igual a la anterior, pero ahora que le pusieron proteasas. O sea, si no le ponemos nada, tenemos una proteína de este tamaño.
Si le ponemos proteasas, Por las miren lo dudas, que pasa. ¿Qué? no sé, Laura, si hiciste la aclaración de, espera que intento, de acá en la pregunta, cuando dice integral, en realidad se refiere a transmembrana. Sí, anclada en la membrana, transmembrana, sí, sí. Ah, yo había entendido que era no, nunca no había entendido eso igual. Está. No, les está preguntando si la proteína es transmembrana o está en la luz. En los dos ejemplos que les puse en, en los dibujitos. ¿Ah? Está para el otro lado. O sea, si la proteína es como esta, que cuando termina la síntesis queda en la luz, o si la proteína cuando termina la síntesis y se va el ribosoma, queda adentro del retículo, o sea, queda una parte adentro, perdón, en la luz retículo era anterior. En este caso queda una parte en la luz, otra parte en el citosol y bueno, y un sector transmembrana. Hago la aclaración porque acuérdense que todas las transmembranas son integrales, pero no todas las integrales son transmembranas. Ahí va. Ah, no, era para otro. Bueno, y entonces, ¿qué les parece que puede haber pasado? ¿Se acuerdan? O sea, este sería como el segundo acá, ¿no? Ven que tiene proteasa y nada más, y en este caso tiene proteasa, pero en este caso tenemos la síntesis que ocurrió en microsomas. Y en el primer caso, cuando no hay microsomas, no vemos nada, lo cual es lógico, y acá vemos algo, pero que es mucho más chico que lo que vemos cuando no le ponemos proteasa. ¿Qué les Yo parece? degradó la proteína que tenía y se quedó con a lo que se le había unido, o sea, lo otro que no es proteína. Podría ser una opción. Está bien. ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿Se lo imaginan o no? ¿Qué es lo que puede estar pasando? O sea, visualizan lo que está el experimento. O que esté del otro lado también, puede ser. Tipo que no llegue a degradarla porque la proteína está, tipo no es, no, pero era transmembrana, no era. No sabemos si está en membrana, es lo que tenemos que contestar. Entonces puede ser. Si no es transmembrana, si está la parte de la luz, puede haber degradado tipo solo, o sea, solo tipo, solo la proteína que está por fuera, digamos. Y por eso la hizo más chiquita, pero capaz hay proteína adentro también. Pero vamos a hacer un dibujito. Voy a dejar mi lugar para hacer lo hacemos igual arriba de las letras. Imagínense que esto es un microsoma, o sea que eso negro es la membrana. Las opciones que podemos tener serían que sea que después de una síntesis ocurrió que quedó insertada acá, o que yo les hago así, pero en realidad se enrollan, ¿no? O sea, que la misma proteína quedó así. O sea, imagínense que es lo mismo, ¿no? Está así, con una parte en la membrana, o está en la luz. Esas son las opciones. ¿Ah? Y si no hay microsoma, vamos a tener proteínas, la misma proteína sola. ¿Ah? Yo le agrego la proteasa en esta condición, me rompe toda la proteína en pedacitos muy chiquititos que se me fueron lejísimos y no los vemos en esta parte. O sea, migraron mucho más abajo de lo que estamos viendo acá, ¿no? Una pregunta, ¿la proteasa afecta a lo que está, a la proteína que está dentro? Nosotros la agregamos de afuera la proteasa. Está, pero ¿influye o sea, en la proteína que está dentro o afuera? ¿O en las dos?
No sé si tiene sentido la pregunta, pero bueno. Espera. Y capaz que si están adentro de la célula, que si agregas la proteasa no cambiaría nada, porque no me la puede degradar, ¿no? No hay células. Volvamos al inicio y al experimento inicial. Voy a dejar los dibujitos hechos ahí igual, pero dice, tome en cuenta, ¿no?, que la translocación a través de las membranas microsomas rugosos puede ser analizada usando estos criterios experimentales. Las proteínas recién sintetizadas están protegidas de la acción de proteasas adicionadas, a menos que las membranas sean solubilizadas por la acción de un detergente. Las proteínas recién sintetizadas son glicosiladas por transferasas de oligosacáridos localizadas exclusivamente en la luz del retículo endoplasma. Y los péptidos señal son clivados por peptidasas de señal, las cuales únicamente son activas del lado luminal, que es un poco lo que les mostré después, ¿no? Esta parte, digamos, vemos, acá hay una proteína que se metió toda en la luz, o sea que en el caso del in vitro quedaría dentro de los microsomas. Nosotros le agregamos, como dice ahí, las proteasas del lado de afuera, y el endosomal no podría, y el endosoma y la proteasa, el microsoma estaría protegiendo a la proteína, porque quedó acá adentro y no, o sea, me refiero ahora al dibujito negro que hice. Si tenemos la proteína acá, o sea, la proteasa no va a actuar. Lo otro que ocurre es que tenemos la peptidasa señal acá, del lado luminal, y lo otro que ocurre también es que acá no está, está mucho más lejos allá abajo, que se le adiciona un glúcido. ¿Se acuerdan? Que lo vimos. O sea, lo que intentamos averiguar es en qué etapa de esa transición está la proteína, digamos, Si o es cómo. una proteína así, o es una proteína de No, estas. ¿cuál de las dos Mm. cuál de las dos? ¿O una o la otra? Claro. Porque no sabemos qué proteína es. Vale, entonces, si Tampoco vamos a estaba saber. Sí en... podemos saber, con este experimento podríamos saber, quizá habría que ver, vamos a analizarlo, si es una proteína que queda en la luz del retículo o que queda transmembrana. ¿Sí? Volvamos. Pero entonces, Si es una proteína así como esta que yo dibujé acá adentro, o es una proteína que queda metida en la membrana, con una parte transmembrana, un dominio intraluminal del microsoma y un dominio que vendría a ser igual al citosólico que acá queda en el buffer. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo digamos que el microsoma, o sea, si tenemos este tipo de situación y acá le agregamos proteasa de afuera y seguimos teniendo una proteína más chiquita, pero tenemos una proteína, ¿qué les parece que puede estar pasando? Está Si le dentro, agregamos puede proteasa, ser ¿cómo? que la proteína está dentro. O sea, no ¿Toda? transmembrana. Ahí va, eso iba a decir, que no, él no era lo que estaba diciendo, que no es toda la proteína que está fuera, que está dentro, porque si acá dice que si solo le agregas proteasa y está protegida y acá te achican la proteína, entonces significa que hay parte de la proteína que se degradó. Claro. Ahí estoy diciendo, me hace dudar, ¿viste? No te escuché que dijiste eso, perdón. Perdón. Yo lo que no entiendo es, o sea, porque en el siguiente, digamos, en la siguiente prueba se pone detergente y se va por completo. Y O claro, por sea, ¿el eso que estoy detergente que diciendo, afecta, lo de adentro o lo de afuera? lo de Va- afuera, Ah. o Y la sea, proteasa lo de todo. adentro. No, o sea, vos tenés una a ver, proteína que está con el microsoma. O sea, lo que entendí yo es, si vos tenés el microsoma, la proteína, si no le agregás detergente, te lo va a proteger a la proteína. Es lo que dice la letra, te lo dice ahí. Entonces, si vos en la electroforesis, si vos ves que es más chica, porque se pudo difundir más, pero seguís teniendo proteína, eso significa que hay parte de la proteína que sigue intacta, que está ahí, que no fue degradada por la proteasa. ahí Entonces, está. vos una vez que le agregás detergente, ya no tenés más proteína, eso significa que ahí sí, se consumió todo, toda la proteína que había, adentro, afuera, todos lados, no hay más.
Eso fue lo que entendí yo. O sea, en el caso de, o sea, en el caso 2, ¿no? Si la proteína estuviera toda adentro, ¿verían algún cambio con respecto al control? O sea, si estuviera toda adentro y le agregamos proteasa del lado de afuera, imagínense que estos puntitos amarillos son la proteasa. Si dijimos que la membrana del microsoma protege a la proteína de la acción de las proteasas, si estuviera toda adentro, la situación esta veríamos lo mismo que el de la izquierda, ¿no? O sea, en este caso veríamos algo así, igualito a este. ¿Se entiende? Sí. Pero lo que vemos es que hay una proteína más chiquita. O sea que lo que ocurrió, y acá les voy a pintar de blanco esta parte, es que la proteasa rompió todo esto y quedaron pedacitos chiquititos que no los vemos, se rompieron y se fueron de largo, siguieron de largo en la recorrida hacia abajo. Pero la parte que estaba para adentro quedó, y por eso vemos una proteína que es más chiquita, pero que permanece una parte al menos, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Creo que mi problema era que, o sea, yo pensaba que el detergente solo afectaba a lo de afuera, pero se ve que afecta a lo de adentro también entonces. No, a ver, ¿se acuerdan cuando vimos membranas? ¿Qué es lo que hace el detergente? Vamos a eso ahora. ¿Qué es lo que hace el detergente? Rompe los cosos iónicos entre las proteínas, ¿no? Tipo los enlaces. ¿De qué? No rompía los lípidos. Los lípidos. O sea, que agregarle Los detergente es iones, hacer, dije nada que ver. agregarle detergente es hacer esto. Lo que estoy haciendo yo ahora. Con el color blanco. Para que parezca que lo borro. Porque si lo borro todo de una. O sea que lo que me hace el detergente es eso. Entonces ahora la proteasa se me mete para adentro, si es que queda algo de membrana. Entonces por eso cuando yo agrego proteasa más detergente, no tengo nada. Ah, ahora entiendo. ¿Sí? Y Bien. si pusiera solo detergente, quedaría igual, porque no hay nada que afecte a la proteína, supongamos. En Si ese pones solo hipotético caso. detergente, a ver, piensa, está buena la pregunta. ¿Qué pasaría si pones solo detergente? Ah, no sé, o sea, se rompería, sería igual tal vez al primer caso, ¿no? Que no habría, que sin microsomas, tal vez. Pero Todo, tanto la proteasa como el detergente, como la endo-H, la ponen después que la síntesis de la proteína ya ocurrió, ¿no? Hacen la síntesis y después agregan los distintos tratamientos. No tengo idea entonces. no, o sea, lo La que haría es, proteína, si se hizo la proteína, está hecha, digamos. O sea, cuando vos le pones proteasa es que había proteína y la proteasa lo que hace es romperla toda. ¿El detergente le va a hacer algo a la proteína? no, O sea, va a romper todos los lípidos, pero las proteínas van a quedar, en vez de quedar unida a la membrana, va a quedar como extraída, pero va a estar ahí en la muestra. O sea que con detergente lo que pasaría es que veríamos igual probablemente, ¿no? Igual al caso 1. Ah, está. Por eso me Bueno, confundía. Yo pensé que el detergente está afectando a la proteína, pero no, así que la proteasa entra. no, Ah, el está. detergente lo vimos en las primeras clases, cuando vimos membrana y cuando hablamos de proteínas transmembrana y periféricas. ¿Se acuerdan que hablamos que para que las periféricas, o digamos las integrales, eran las que requerían de detergente para poder extraerlas? Y ahí teníamos aquellas que estaban unidas a lípidos, y, o sea, algunos las meten en el mismo grupo, y las que son transmembranas. O sea, eso porque usábamos el detergente para mostrar eso, ¿no?
pero en este caso estamos viendo para ver qué le hace a esta muestra que tenemos. Entonces, si lo metemos acá me va a romper los lípidos, entonces los microsomas van a dejar de estar. ¿No? O sea, si agregamos detergente y proteasa, rompemos todo en pedacitos muy chiquitos que no los vemos, estarían allá lejísimos. Y si le agregásemos solo detergente sin proteasa, la proteína en sí no se va a afectar, solo los lípidos. Pero en este método de detección no estamos viendo lípidos, estamos viendo la proteína. Entonces, el experimento, el resultado sería el mismo que en el carril 5. ¿Está bien? Sí, gracias. Pero está buena la pregunta, la verdad que siempre está bueno hacerse preguntas. Bien, y entonces, de las preguntas que les hacía y por lo que fuimos viendo, o sea, por lo que fuimos discutiendo, es una proteína que se trasloca a través de la membrana. O sea, sí, porque, o sea, traslocarse se trasloca, porque cuando hay microsomas, o sea, no se queda del lado afuera. Tenemos microsomas y esta síntesis ocurrió y se metió, por lo menos en parte, porque tenemos proteína. O sea que traslocarse se trasloca. Después, las otras preguntas que eran si era transmembrana o era una proteína que quedaba en la luz del retículo, también ya lo vimos, ¿no? Que queda, en este caso, como cuando agregamos la proteasa sin detergente, vamos a tener una proteína más chica, es que hay parte que se degradó, o sea que es transmembrana. Y después lo otro que hay que definir es, ¿cómo era? Esperen que lo voy a cerrar acá para poder bajar. Lo otro que hay que definir, no sé si lo pregunta en particular, pero, o sea, ¿qué pasó acá en el carril 8? Se agregaron glúcidos, pero como son solo por adentro, no, o sea, como que te hace la proteína más pesada, digamos. O sea, porque no está igual que la inicial. O sea, nosotros con la ENDO-H lo que hacíamos era eliminar los glúcidos, ¿no? Entonces, ¿ven ahí el mouse? Sí, ¿verdad? O sea, esta proteína que tenemos acá cuando agregamos la ENDO-H es más chica que cuando, o sea, en la misma condición que esta, pero solamente más la ENDO-H y que desgregaron los endosomas, los microsomas, perdón, siempre digo endosomas, los microsomas, vamos a tener una proteína más chica, o sea, una molécula que tiene, perdón, sí, más chica, una molécula que tiene menor peso, ¿no? O sea que es probable que sí, que tenga glúcidos, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, sí, pero los glúcidos que están adentro no los puede, ¿Dentro de ¿no? quién? Adentro de la... Porque como dijimos que era transmembrana, o sea, de la parte que está por dentro de... A ver, los glúcidos siempre van a estar adentro, ¿no? Igual, acuérdense que en esta parte del tratamiento les dice que se rompen los microsomas. Rompen los microsomas y agregan la ENDO-H. O sea, es como si no existiera el microsoma. O sea, en un momento existió, pero ahora ya no. ¿Está bien? ¿Se entendió? Como No, decía no, el compañero, es como que le pusieron detergente, rompieron el microsoma, o sea, lo dice ahí en el tratamiento 4, ¿no? La disrupción de los microsomas y le agregan la ENDO-H, ¿no? O sea,
o sea, que además para poder que actúe la endo-H tienen que, o sea, ya sabemos que están adentro de las proteínas glicosiladas, o si es transmembrana, la parte glicosilada de la proteína va a estar adentro del microsoma, o sea que si queremos agregar una enzima, que es una proteína, tenemos que romper el microsoma, si no, no va a alcanzar su blanco, digamos, porque está adentro. Y de hecho, cuando lo hacemos en el caso de sin microsomas, no hace nada, porque esta proteína no se glicosiló, porque no hay microsomas. Cuando yo diga endosomas en este ejercicio, es microsomas, ¿está? Bien, entonces se entiende que esta proteína, en vez de ser así, como es acá, ahora que le sacamos los glúcidos quedó así. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? O sea que debería quedar igual. Opa. Ay, es blanco, qué chorizo. Miren la línea. ¿Qué les parece eso? ¿Esperamos eso? ¿Entendieron bien lo que pasó en este carril? O sea, lo que ellos hicieron en el experimento en este carril. Es la Le condición que sacaron los preguntaba. glúcidos. Sí. Bien. Bien, o sea, la proteína se tradujo correctamente con el microsoma, Sí. y después Pero ¿dónde está el le microsoma? rompieron los microsomas y le hicieron el tratamiento con la endo-H. Entonces le sacaron glúcidos y la proteína quedó, acá quedó como más chiquita, ¿vieron? Se achicó porque le sacamos los glúcidos. O sea, lo que sí se sabe es que la proteína, la endo-H esta, la enzima esta, lo único que hace es sacar los glúcidos. Solamente saca los glúcidos. O sea que ustedes esperarían, ¿qué es lo que esperarían? ¿Cómo quedaría la proteína? Más liviana. Sí, Bueno. más liviana. Igual no entiendo, no me lo estoy pudiendo imaginar. O sea, no entiendo, tipo, capaz que es por eso que no estamos, tipo, o por lo Una menos yo. pregunta. ¿Disrupción? ¿A qué se refiere? Es en la situación esta que quedó dibujada del microsoma acá, todo roto, y ahora en vez de estas amarillitas le vamos a poner estas, ay, esperen que no puedo, no sé qué. Vamos a poner acá, estas verdecitas son las endo-H. Imagínense que esta proteína tiene, no hay hexágonos acá, pero hay unas cositas acá. La hice del mismo color que el otro. No voy a poder dibujar, pero ese coso, imagínense que son los glúcidos. Entonces vienen las... Claro, yo hice eso así, lo voy a hacer de otro color, porque si no... ¿Cómo agarro de nuevo el lápiz después que hice algo? Vas a dibujar y hay como una línea que es media curva. ¿Eso es el lápiz? Sí. Ah, ya terminando el año aprendí algo. Esta sería, imagínense que esta es la endo-H, que me va a romper todo esto. O sea, no lo rompe en realidad, lo corta acá, entonces lo perdemos, o sea, se separa de la proteína. ¿No? Pero la endo-H puede entrar porque
porque rompimos los microsomas, ¿no? O sea, básicamente, esta proteína ahora, que antes era así, ¿no? Era como esta, ahora me quedó así. Ahora, ¿por qué no me queda como acá? Miren, o sea, la línea roja que yo les dibujé, ¿vieron que ahora quedó más chiquita que? O sea, ¿ustedes esperarían que quedara más chiquita que cuando se sintetizó sin microsomas? Porque acuérdense que cuando tienen el microsoma se puede glicosilar porque es como si estuviera dentro del retículo. En el caso sin microsomas, la glicosilación nunca podía pasar, o sea, siempre quedaba solamente la proteína, que es este caso de acá. Pero ahora, cuando le hicimos este último tratamiento, la proteína se hizo toda y se glicosiló. Y ahora le sacamos la glucosilación. Entonces, ¿por qué no quedó exactamente con el mismo peso que al principio? ¿Por qué no quedó toda la proteína como tal? Y porque si ahora tenía glúcidos y antes no, se los sacamos y va a quedar más. Claro, pero ¿por qué no quedó con este peso, sino que quedó un poquito más abajo? Si me la Tal vez línea- por lo de la polaridad que habían dicho, que también influía, o no sé. Capaz que se cligó alguna parte de la proteína, ni idea. ¿Sí qué? Ah, Perdón. ¿Que Se se cligó cligó? una parte de la proteína, no sé, que está unida al glúcido, ni idea. Puede ser capaz la señal esa que tienen que le cortan adentro. Exactamente. O sea, la proteína esta que tenemos en el último, cualquiera, en presencia de microsomas, la proteína le va a faltar el péptido señal. Esto. Todos los dibujos vamos a borrarlo. Acuérdense que siempre que se transloca la proteína al retículo, el péptido señal termina eliminándose de la proteína. Entonces va a quedar una proteína más cortita, o sea, más livianita. Es chiquito el péptido señal, por eso provoca pequeño cambio, pero provoca un cambio que pudo visualizarse en las condiciones experimentales que tuvieron ahí. ¿No? ¿Cuál era la relación con la glicosilación de lo de señal? O sea, eso hace que que se agreguen glúcidos. No, espera, voy a volver. Ay, no me están dando. Acá es sin glúcidos, o sea, le sacaste los glúcidos. Y por eso bajó el peso molecular con respecto a este. Estamos con endosomas, sin proteasas, sin endo-H, sin detergentes, sin nada, tenemos este peso molecular acá. Cuando estamos en la misma condición, con microsomas, con todo, y le agregamos, rompemos los microsomas, o sea, se sintetizó en presencia de microsomas. Entonces, los rompemos a los microsomas y le agregamos la endo-H, pasa algo que es bastante obvio, que es que se queda más chiquita porque perdió los glúcidos. Ahora, ¿por qué es más chiquita que esta otra que se sintetizó sin microsomas? La respuesta sería porque esta proteína es más chiquita. Acá queda más grande que las otras porque tiene los glúcidos, que es un complejo grande de moléculas, y por eso se nota una diferencia bastante grande entre esta proteína glicosilada y esta otra que no está, o sea, que no estaban glicosiladas cuando no teníamos microsomas. Entonces, lo lógico, si uno pensara que la proteína es igual, es que cuando le sacamos los glúcidos nos quedara igual a esta, pero quedó más chiquita.
O sea que en realidad la proteína no es igual, sino que es un poco más chiquita, porque eso es lo que muestra el resultado del experimento, y que puede deberse, decíamos, a que, bueno, en este caso, como se sintetizó en presencia de microsomas, ahí además de estar la enzima que adiciona los glúcidos, va a estar la peptidasa señal que nos va a cortar un pedacito de la proteína. O sea, acá en el primer carril no podíamos saber que la proteína era más chiquita, porque de hecho teníamos un peso molecular mayor, porque tenía los glúcidos. ¿Ah? ¿Se entendió ahora? La señal esa es para entrar al retículo. No entiendo para qué es la señal. Ah, está, esa era mi pregunta. La señal, a ver, vamos. En cualquier caso, en las proteínas que se van a sintetizar en ribosomas adheridos al retículo, acuérdense que tenemos que empieza la traducción y cuando aparece, no me acuerdo cuántos aminoácidos son, 20 me parece, no me acuerdo cuántos son. No, yo tampoco. Los primeros aminoácidos, la secuencia, la primera secuencia que aparece, o sea, tienen los aminoácidos en determinado orden, que vendría a ser la secuencia señal. Esa secuencia señal va a ser reconocida por una proteína que está en el citosol, que se une a ella, y que es lo que estamos viendo acá. Eso detiene la traducción hasta que el ribosoma se une a un receptor en la membrana del retículo. Y también eso hace que el traslocón, esta proteína violeta acá, se abra, este canal, y entonces ahí se reanuda la traducción y empieza la traducción a traslocarse a medida que ocurre la traducción. O sea que es una traslocación cotraduccional. Pero ni bien aparece otro pedacito, ven acá como tenemos ahí, ni bien aparece otro pedacito, o sea, el péptido señal aquí, esta enzima le cliva ese pedacito. Le cliva la secuencia señal. Entonces, cuando termina la síntesis, el ribosoma se separa. En este caso, la proteína queda toda adentro, y en el siguiente que veíamos recién, una parte de la proteína queda en la membrana, una parte adentro, y la otra queda por fuera de la membrana. Adentro, digamos, de la luz, ¿no? Y está por fuera de la luz, que en realidad esto es citosol, esto es luz. Y el péptido señal va a ser clivado por la peptidasa señal casi enseguida que se reanuda la síntesis, ¿no? Y esta enzima es parte de la membrana del retículo, o sea que va a ser parte de la membrana de los microsomas. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Algo más de esto? Creo que más o menos. Ah, pero había otro antes, ¿no? Déjame mirar. Sí, estaba el del ARF. Bueno, ¿querés ir haciendo ese? O Dale. léelo mientras después vimos, porque me duele la garganta, no sé. Hoy tuve clase de mañana también, entonces primero. Bueno, el siguiente ejercicio dice: imagine que la proteína ARF1 fue mutada de modo que no podría hidrolizar GTP, sin afectar su unión a otras proteínas. Y la primera parte les dice qué tipo de proteína es ARF1 y en qué compartimentos se localiza. ¿Buscaron qué es ARF1? Está relacionada con lo de la formación de la cubierta, en lo de la frotamiento de vesículas, algo así. Ujú. Como no ayuda a que se hidrolice, o sea, no, al revés. Luego pasa de GDP a GTP, algo así. Sí. ¿Y eso qué es lo que permite?
Creo que a partir de ahí se podían reclutar otras proteínas y se empezaba a formar la vesícula. Una vez que ya estaba GTP. Entonces ustedes tienen una proteína que une a GDP y de alguna forma ese GDP es intercambiado por GTP. Y eso va a ayudar a la formación de la vesícula. Este tipo de proteínas, ARF1, o sea, que este tipo de proteínas que ya hemos visto, creo que algunas en los talleres, que unen GDP, GTP, bueno, en el taller pasado vimos una, todo este tipo de proteínas son proteínas G pequeñas, que pueden hidrolizar GTP, pueden añadir GTP. ¿Se acuerdan la clase pasada que habíamos visto que había otras proteínas como el RANGEF o el RANGAP? Todo eso son proteínas que permiten que en ese caso, que a RAN se le añada, por ejemplo, el RANGEF añade el GTP al RAN, y el RANGAP lo hace que hidrolice el GTP, entonces queda RAN-GDP. En ARF1 es lo mismo, queda ARF1 GTP o ARF1 GDP, teniendo el GEF, que es el factor que le agrega el GTP, o el GAP, que es lo que hidroliza el GTP. O sea, es básicamente una proteína G pequeña, como hemos visto en clases pasadas. Ese es el tipo de proteína, y sabemos que tiene algo que ver con las vesículas. ¿Con qué? Saben que hay varios tipos de vesículas, ¿no? Yo tengo alguna imagen del teórico. ¿Vos tenés algo para mostrarles? No tengo nada. Porque yo puse acá algunas del teórico. A ver, porque yo también lo copié, pero me parece que lo copié en desorden. Ah, es esta, ¿no? La ARF, sí. Sí. Es esta. Está todo ahí, o sea que podemos usarla de acá si quieren. Y es un poco que son proteínas que, digamos, distintas, que en realidad también me copié por acá. No, la tenía en el otro, perdón. En este. ¿No? Que ahí tenemos ahí, esta creo que está en el teórico de esos que le subieron, o bueno, o si no hay alguna parecida. Esos son los tres tipos de lo que hablaba recién Ramiro. Si querés vos retomar ahí y decir, acá hay otras que pueden servir. Acá hay un videíto que yo lo bajé que está bueno, pero no sé si en el teórico los mostraron el videíto ese. Bueno, nada, siguiendo con el tema de las vesículas, básicamente hay como tres grandes tipos de vesículas que se diferencian por la cubierta que tienen. O sea, una vesícula es una parte de la membrana de algún organelo que en realidad está cubierta y está formando parte del transporte vesicular que habíamos visto en la clase pasada. Acá capaz te sirve Ahí va. para eso. Y los tipos de cubierta que tienen estas membranas son diferentes y forman parte de diferentes momentos del tráfico vesicular. Como ven ahí, las cubiertas pueden ser de aclatrina o de COP1 o COP2. Viendo la imagen así, por ejemplo, el COP2, ¿qué tipo de transporte, o sea, de dónde a dónde sería el transporte que hace el COP2? Del retículo endoplasmático hacia aparato Golgi. Exacto. Va desde el retículo endoplasmático rugoso hacia el aparato de Golgi, como ven acá, como ven acá. O sea, es un transporte que va desde desde donde se sintetiza la proteína, que es en el rugoso, y después va a ser procesada en el Golgi nuevamente. O sea, digamos como que va para adelante este proceso. Ahora, COP2, ¿cómo es? COP1 capaz. Eso, sí, COP. Al revés, desde el retículo, no, desde el aparato de Golgi hacia el retículo endoplasmático. Exacto. Si ven acá en la imagen, les va como al revés. Voy a hacerlo voy a respetar los colores. Va como al revés. Desde el Golgi al rugoso, y eso es como un transporte que va como en contra del anterior. O sea, es un transporte retrógrado, se llama. El que va del retículo al Golgi es anterógrado, porque va hacia adelante,
y el del Golgi al retículo es como al revés, entonces es retrógrado. Y el de la clatrina, Del aparato de Golgi a la... No, al revés. De la membrana al aparato de Golgi. bien, bien. Por ejemplo, acá tienen eso de membrana al Golgi. Después en el chat vi que dijeron del Golgi a lisosomas. Bueno, según esto de acá no. Pero en realidad la clatrina está como, después del Golgi está como en un montón de procesos. No es que, no sé si en este dibujo lo quisieron demostrar de alguna forma, pero es como que está, como varía bastante. Es como la parte más esencial de todo lo que es después del Golgi. Eso te iba a decir, es como después del Golgi, todo lo que pasa después del Golgi es como que la clatrina está ahí metida, digamos. Ya sea el lisosoma, ya sea la membrana, ya sea al revés, la parte endocítica que es de la clase que viene. Todo eso está por clatrina. Bien, o sea que tenemos tres tipos. Y el ARF1, que es la proteína esta que estábamos viendo, la proteína G pequeña que estábamos trabajando, está involucrada en la producción, o sea, en la formación de vesículas, ¿con qué tipo de cubierta? COP1, pero no estoy seguro. Exacto. Está involucrada con la formación de vesículas de COP1, o sea, como que permite que se, no sé, polimerice, ¿cómo se dice? Que se vaya uniendo COP1 a la vesícula para formarlo. Entonces, teniendo eso en cuenta, ARF1, ¿en qué compartimento celular podría estar? En el aparato de Golgi. Exactamente, está en el aparato de Golgi. Bien, porque vieron que justamente COP1 es el que va del aparato de Golgi al retículo. Bien. A ver si podés volver a las preguntas. Ah, sí. Yo la copié acá también, para no tener que ir. Ah, Acá media chiquita, pero también se lee. A ver, ¿qué tipo de proteína es ARF y en qué compartimento se localiza? ¿En qué compartimento se localizan las proteínas que forman la cubierta COP1? ¿Saben eso? Es medio obvio ahí, pero... O sea, pero si se los preguntan, los que saben contestar. Recién dijimos aparato de Golgi, ¿no? Pero el citosol, tipo en el... Ah, Claro. capaz. exacto. Ahí va. El citosol, o sea, las de cubierta, digamos, todas ellas van a estar en el citosol. COP1, la clatrina, 2. ¿Ah? O sea, se unen a la membrana del compartimento en particular durante un momento, pero en realidad el resto de su vida media, digamos, están en el citosol. Mientras piensan, miren esto. This movie shows a series of electron micrographs that have been artificially morphed to show the process of endocytosis as it may occur. Eso es un proceso de endocitosis, que en realidad está hecho a partir de una secuencia seriada de micrografías electrónicas, que lo armaron así para mostrar, digamos, como una animación, pero está hecho a partir, en vez de dibujitos, está hecho a partir de una micrografía electrónica. Entonces ahí muestran que en un momento aparece separada, ¿no? Y ahí muestran cómo está organizado. Lo verde, o sea, con distintas moléculas, ¿no? Es un poco lo que viene. The process involves a variety of molecules, including the cargo molecules that the cell takes in, the receptors that capture the cargo molecules, and molecules called adaptins that mediate contact between the receptors. Entonces, la cubierta verde vendría a ser la clatrina, que está del lado citosólico. Después tenemos una proteína transmembrana,
que son los receptores de la proteína de la carga, ¿sí? Y del otro lado, estos receptores se unen a proteínas adaptadoras que le unen a la clatrina. Y después... And the clathrin molecules that act to shape the vesicle forming at the plasma membrane. Ahí les va a mostrar cómo es la In the molécula de electron clatrina. microscope, individual clathrin molecules can be seen as three-legged structures called triskelions. Son los triskeliones, la forma que Each tienen. triskelion contains 3 heavy chains and 3 light chains. Y no me When a acuerdo si había clathrin algo coat más forms on a importante membrane, ahí o no. the globular domains that make up the tips of the heavy chains Lo bind importante to acá adaptants, es que which estos sectores se interact unen with a la cargo membrane adaptina. proteins. ¿Ah? Y entonces de esa manera, cuando, o sea, en las vesículas estas cubiertas, esta es la forma que tienen, ¿no? The assembly of a clathrin coat Okay, can cuando- occur spontaneously as numerous individual triskelions come together, Cuando quedan varios interact juntos through their leg y domains, interactuando así, se van a formar ultimately tipo form a esas closed estructuras cage. como que generan el brotamiento, digamos, ¿no? Queda medio así después. ¿Está? Ese para la clatrina, los otros tienen formas un poco distintas, pero lo que hacen es eso, es que la morfología de la proteína, la estructura como en 3 dimensiones, genera, o sea, tiene esa forma que cuando se une con otros, va como generando que la membrana a la cual están unidas como que se mueva y se generen esos movimientos. En el teórico, no sé si en este había una cosa que era parecida también, un fenómeno parecido. A ver si era en este que tengo acá. No sé si los vieron, pero el ejemplo que ponía era el de la pelota de fútbol. ¿Alguno miró el teórico de eso? Ah, no era ese. Sí, pero no me acuerdo si decía, creo, mostraba igual cómo era la estructura. Está. Pero digamos, como para que lo entiendan en un ejemplo más cotidiano. A ver, déjenme ver. Que se los voy a buscar acá porque estaba bueno. A ver, esperen un cachito. No sé. Pero ustedes imagínense que la pelota, en las pelotas que son como formadas por hexágonos, si ustedes tienen un hexágono plano y después lo unen con otro, en un momento eso se empieza a generar una estructura que se levanta del plano. Y eso es lo que pasa con estas estructuras tipo triskelion en forma un poquito más compleja. Pero no lo encuentro, no sería en este. En este. Bueno, no importa, pero piensen en una pelota de fútbol y es una manera también de acordarse de las cosas. En el caso de la pelota de fútbol es eso, un hexágono al lado de otro. Si nosotros queremos que contacten todos los lados, eso en algún momento se levanta del plano y es lo que pasa acá con todo este tipo de cuestiones. Bueno. Bueno, caí acá y tenemos la pregunta ahí, así que si querés seguir, perdón. Después la otra dice, esperaría que las vesículas con cubierta COP1 se formaran normalmente en células con ARF1 mutada. Y no. Formarse creo que sí, pero después para la cubierta salir no podría, porque se tiene que hidrolizar y tal. Ahí va. Anotado. Ahí va, exactamente. Vieron que la mutación esta o sea, por lo que dice la letra al principio, la mutación esta lo que hace es que no puede hidrolizar el GTP. En realidad, para formar la cubierta, para formar la vesícula, ARF1 tiene que tener GTP. O sea, tiene que pasar
desde ARF1 GDP a ARF1 GTP. O sea, no tiene que hidrolizar, sino que tiene que cambiar su guanina a una guanina trifosfato. Por eso sí se puede formar la vesícula. Ahora el problema es cuando quiere desarmarse. Cuando quiere desarmarse la cubierta, ahí sí tiene que hidrolizar el GTP. Por lo tanto, no puede desarmarse, pero sí puede formarse. ¿Se entiende eso? No encuentro el dibujito. Creo que lo tenías en otra PPT. No, pero me parecía que estaba en esta misma. Habré borrado la diapositiva sin darme cuenta. Tengo dos PPT abiertas nomás. Esta. Pero en esta debe estar ese. Acá está esta. Ahí. Está. O sea, mirando el dibujito se entiende un poco más eso, ¿no? ¿Qué pasa si no logramos desarmar eso? Se seguirían formando, dijimos, ¿no? Pensando en si es compatible con la vida, ¿no? Es lo que pregunta ahí. No, igual a esa pregunta no hemos llegado todavía. Perdón. Estoy armando lío, ¿no? Ahí está la pregunta. Estábamos en la C, en realidad. Que habíamos dicho que en realidad la Formarse cubierta... se formarían, como decía la compañera, ¿no? Exacto. Formarse sí se puede formar porque para que se forme ARF1 tiene que tener GTP, no GDP. Entonces sí se puede formar. Pero ahora no se puede desarmar porque ahí sí tiene que hidrolizar el GTP. Creo que en tu PPT había visto sí, una foto de eso, de que para armarse tenía que tener GTP y para desarmarse el otro. Creo que era esta, ¿no? Sí, sí. Ahí. Bueno, ahí se está formando la vesícula y ahí tiene GTP, que es la que está marcada ahí. Esa sería, pongamos el ejemplo de ARF1, sería ARF1 con GTP. ¿Se entiende? Eso. O sea, la azulcita es una proteína, me vieron que la dibujaron chiquita también, ¿no? Es una proteína G pequeñita que está como adicionada, agregada, pegada ahí a la membrana del organelo, ¿no? Bien. Yo creo que había visto otra imagen. Pero esto es un poco explicar, que vos ya lo explicaste el otro día también, ¿no? Ahí va, sí. Que eso es lo que les decía del GAP y el GEF, que el GAP, por ejemplo, produce la hidrólisis y el GEF añade el GTP. Esas, sí. Ahí va. Ven, ahí se está armando la vesícula. Me voy a cambiar de color. Ahí se está armando la vesícula con su cubierta y ven la proteína acá, la proteína que en este caso sería el ARF, acá dice SEC, pero imagínense que es ARF1, ahí tendría que tener GTP, que es cuando se está armando. Bien. Bueno, y después creo que acá es cuando se arma del todo. Ahí va. Después ven, por ejemplo, estas de acá, estas que estoy marcando ahora, están sacando fosfato inorgánico porque justamente hidrolizaron el GTP. ¿Sí? Y entonces eso viene después que se desensamble, ¿no? O sea, eso genera que se desensambla. ¿Está bien? Tengo una pregunta, porque me mareó con lo que era el teórico. ARF1, lo único que hace es estar unido a GDP.
tipo, y estar ahí cerca de la membrana. Sería eso. ¿En qué caso? No sé, no sé, porque en el teórico decían SAR y eso, y tipo, no nombraban AR. Y después leí los Decían que, teóricos, no entendí, que en el teórico decían que. lo nombraban como SAR-1. O sea, es una manera de decirle a una molécula que está, o sea, me refiero que a ARF1 es la manera como se refiere a una molécula que está unida a GDP, nomás. ¿A GDP o GTP? Dependiendo del momento del tráfico, ¿no? O sea, tanto SAR como ARF son proteínas G que se pueden unir a GDP o GTP. Ah, bien. O sea, son lo mismo entonces. Está. Claro, sí, o sea, son de la misma familia de proteínas. Ahí Ahí va. tenés una tablita que se ve medio mal, pero más o menos. Ah, cuando es COP2 es SAR1. Ah, O sea, gracias. acá está el tipo de vesícula, ¿tá? Lo que sería la proteína de la cubierta. Y después, acá, ¿cuál sería la GTPasa? O sea, ARF1 sería una GTPasa, lo que estuvimos viendo ahí en los dibujitos, y lo que todos estuvimos discutiendo ahí. ¿Tá? Gracias. La pregunta estaba acá en esto. Bueno, después, la siguiente dice, ¿cómo esperaría que se afectara el transporte mediado por vesículas con cubierta COP1? Si dijimos que la mutación no permite que se hidrolice el GTP, por lo tanto no permite desarmar la vesícula, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, ya les dije pero está. Ya lo hablamos, ¿no? O sea, no podríamos desarmar la mesa. O sea, está, eso. Sería eso. Esa es como la respuesta. Y ahora piensen, ahora sí piensen, si no pueden desarmar la vesícula, pensando en todo esto de que va desde el Golgi al retículo, ¿qué es lo que pasaría? El retículo, tipo, se queda, en un momento que no te quedas sin retículo. Porque no puede volver a las Exactamente. proteínas que transportó, ¿no? Exactamente. El retículo va a seguir mandando vesículas, porque su función básicamente va a seguir mandando vesículas hacia el Golgi, y recuerden que la vesícula es membrana. O sea, cada vez que se emana, digamos, una vesícula desde el retículo al Golgi, el retículo pierde membrana. En el transporte anterógrado. Ahora, en el transporte retrógrado, que es este que estamos hablando, de COP1, el transporte no es solamente para llevar proteínas que tienen que estar en el retículo, sino que además le devuelve membrana al retículo. Es como para que el retículo no se quede sin membrana y siga existiendo, básicamente. Pero si nosotros no podemos desarmar la vesícula de COP1, la membrana nunca va a llegar al retículo. Por lo tanto, el retículo se va a terminar directamente. Y tampoco habría transporte, ¿no? Ay, perdón. Porque si no, tipo, se tendría que desarmar para poder fusionarse con la otra membrana y como está con la Exacto. cubierta, tampoco. Exactamente. Queda como que se acumularían todas las vesículas porque no pueden desarmarse. Ahí va. Bien, por suerte igual no es, o sea, es una cuestión hipotética porque hay otros tipos de ARF y todo eso, ¿no? Pero podría pasar y está bueno plantearse situaciones en las cuales ocurran este tipo de cosas. ¿Tienen dudas de esta? Bueno, ¿y sería letal eso? Esa era mi pregunta, no sé si sería letal o no. Supongo no sé, hay algo que la degrada o hay algo que tiene que hacer que no sé cómo, o sea, la acumulación, no sé. Pero si fuese ARF la única proteína que permitiría el desensamble de esas vesículas. No, obvio, o sea, tiene que haber más de una proteína que haga eso, porque si no. No, pero si fuese la Claro, única. pero la letra dice, si fuese la única. Si fuese la única, sí, entonces. O sea, Claro. tendría todo el sentido de que fuera letal, digo. Ah, ahí va, exactamente. O sea, está impidiendo un mecanismo que es totalmente necesario, o sea, que es vital para la célula. Entonces, si la célula no puede sobrevivir, no vas a tener nada.
¿no? Entonces una célula sin retículo no puede procesar sus proteínas, no puede sintetizarlas bien, no puede mandarlas a diferentes lugares de la célula. La célula no podría vivir. Bueno, bien. ¿Todos entendieron esto? Sí. O sea, vieron que requiere estudio, ¿no? O sea, estudio, que miren mucho las imágenes, que miren los esquemas. Bien. Y después nos queda este otro que también yo lo copié acá para tenerlo un poco más a mano. No sé si no le saqué pedazos o algo, pero no sé si lo leyeron. ¿Alguien lo leyó el ejercicio que sigue? Se los leo yo si quieren y vamos viendo. Nadie contesta nada, así que Dale. voy a leer. Sí, sí. Acá vamos a hacer análisis de resultados experimentales de un artículo que tienen acá. Dice, bueno, y les plantea que una de las estrategias experimentales más fructíferas en el estudio de la biología celular es lograr identificar un tipo celular en el cual un proceso que es común a todos, común en el sentido de que es común a todos, o universal, puede ser desarrollado con particular velocidad. Velocidad, extensión o intensidad. Un estudio detallado de tal tipo celular puede proveer información y pistas para comprender procesos homólogos que se desarrollan en forma más sutil en otros tipos celulares. O sea, es encontrar este tipo celular como un modelo, ¿no? El estudio de la secreción de zimógeno por las células epiteliales exócrinas del páncreas es un excelente ejemplo de este principio general. El artículo donde se encuentran los resultados que se muestran a continuación empleó autorradiografía y técnicas del fraccionamiento subcelular y permitió seguir la ruta intracelular seguida por aminoácidos radioactivos desde su incorporación en proteínas hacia su secreción en el medio. Bueno, y este artículo es considerado un triunfo de la técnica, bla, bla. O sea, la verdad es una cosa que es como re inteligente la metodología que usaron y cómo pensaron el experimento, se plantearon una pregunta y cómo resolverla. La verdad que sí, que eso se los digo yo, que es un poco lo que dice acá. ¿Está? Creo que no decía más nada. Lo que sí está bueno, esto que dice que más recientemente que hay otro tipo de técnicas, en células que son no tan especializadas para la secreción, como en el caso del páncreas, digamos como que se pudo lograr encontrar resultados similares, pero en el momento ellos encontraron, bueno, que esto es un modelo que está buenísimo para entender lo que es la ruta biosintética secretora, que es lo que venimos trabajando ahora, ¿no? Y entonces, básicamente lo que hacen es incubar, o sea, agarran el páncreas. El páncreas exócrino es los preparados que vimos la clase pasada, que les mostré en el microscopio, aquellos que, o sea, las células pancreáticas son tipo, se los voy a hacer acá de arriba, después lo borramos, ¿no? Pero las células pancreáticas son como así, tienen esta forma y se unen a otra igual, así, tipo como una pirámide truncada, que digamos, forma estructuras más o menos redondeadas, acá sería la luz. ¿Ah? Y son células que acá arriba van a tener gránulos secretorios, muchos. Eso hace que toda esta parte del citoplasma, que es la que da hacia la luz, que vendría a ser la parte apical, sea muy eosinófila cuando la miramos en preparaciones histológicas comunes. Y después tienen
Acá en la parte basal van a tener el núcleo y muchísimo retículo rugoso. Mucho. No me voy a poner a dibujar el retículo rugoso, pero toda esta parte es basófilo en el citoplasma y por lo tanto, o sea, y corresponde, digamos, a retículo endoplásmico rugoso en montones, ¿no? Y lo otro que tienen es un complejo de Golgi bien importante, más o menos por acá. O sea, hay una polaridad morfológica en este tipo celular, en lo cual hay una síntesis de las proteínas en toda la parte de lo que es basal, en el retículo endoplásmico, hay una glicosilación de esas proteínas y, bueno, y otras modificaciones posttraduccionales en el Golgi, y se forman a partir del Golgi, además de todo lo que ya sabemos, unos gránulos secretorios que en realidad primero pasan por un estado donde se empieza como a concentrar el producto de secreción por fusión de nuevas vesículas llenas del producto de secreción, se almacena como lo que se llama el zimógeno, que vendría a ser el precursor de las enzimas del páncreas, y se van acumulando. Entonces se forman primero lo que se llaman las vesículas de condensación, y después los gránulos que quedan almacenando el producto. ¿No? Pero todo eso que hoy sabemos se debe en experimentos como el de este artículo, que si se fijan es de 1967. ¿Ah? ¿Entendieron este dibujo? Porque lo voy a borrar. Si no entendieron algo me dicen. Pero es más o menos lo que vimos la otra vez, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Agarraron pedacitos del páncreas, de la zona donde están esas células, y por un lado hicieron fraccionamiento subcelular, que es lo que un poco agarraron, homogeneizaron, y hicieron como parecido para hacer los microsomas. Es algo muy parecido, se homogeneiza, y de ahí hacen después una centrifugación diferencial, un poco más compleja que la que vimos ahí para los microsomas, y toma fracciones diferentes, ¿no? Que ya se sabe, eso sí ya estaba estudiado a qué correspondía cada parte. Tengo que salir del anotador, si no... Entonces, en todas las fracciones que ellos sacaron del páncreas, primero lo que hicieron fue incubar con aminoácidos marcados con radiactividad. En aquella época, yo qué sé, ahora las marcaríamos capaz con fluorescencia o con alguna otra técnica no tan riesgosa, digamos. Pero en esa época lo que había para marcar cosas era la radiactividad. Entonces marcaban al tejido vivo, o es un fragmentito in vitro nomás probablemente, no sé bien cómo es, o sea, no leí el artículo entero, pero digamos, se incuba el tejido con los aminoácidos radioactivos, se esperan determinados tiempos, y esas muestras se procesan para medir la radiactividad. Lo que tenemos acá en este eje es las unidades de centelleo, digamos, de la radiactividad. Cuanto más unidades, vamos a tener que allí están los aminoácidos. O sea, que ahí está ocurriendo, que ahí en ese lugar se incorporaron aminoácidos. Esto es, en el minuto 3, que es cuando empieza la incubación, lo incuban un momentito y ya sacan muestra y ven dónde está el centelleo, o sea, la marca. Y así con distintos tiempos y en distintas fracciones. ¿Ah? ¿Esto se logra entender o no? Si eso es un tubo, vamos a tener distintas fracciones, que cada una corresponde a algo, ¿no? O sea, acá no vamos a analizar de en qué lado está, pero digamos, agarran, yo qué sé, capaz que estos son los gránulos, no tengo ni idea si están acá o están más abajo, pero si estos son los gránulos zimógenos, capaz que acá está los microsomas, y así, ¿no? Y también antes de hacer la centrifugación también usan
que vendría a ser como un control, lo que sería el extracto total, que es esta línea, que es la que no, son los puntos que están sin línea, ¿no? Esto sería el extracto total. ¿Entendemos eso o no? No me dejen seguir hablando si no entienden. ¿Entendieron o no? Yo no entendí. Vos no entendiste, María. A ver. ¿Desde dónde? No entendiste. Desde lo que estabas explicando, lo de la gráfica. En la gráfica. Bien. Tenemos, ¿vieron las células esas que les dibujé? Todas esas son un montón de células que están todas juntas. Agarraron un fragmentito, lo incubaron con aminoácidos que estaban marcados con radioactividad. ¿Sí? A eso, después, a una parte, o sea, y a distintos tiempos, ¿no? Lo hicieron como muchas veces. Entonces, y se agarraron un pedacito, lo incubaron con radioactividad, o varios tubos, ¿no? En un tubo lo incubaron con radioactividad, y después lo homogeneizaron un poco, y todo eso lo midieron, y midieron la radioactividad. Entonces, obtienen esta curva. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que, si ustedes se fijan, están más o menos siempre a la misma altura, o sea que la cantidad de radioactividad es más o menos la misma siempre. Y algo que es importante, esto está expresado en unidades de centelleo por miligramo de proteína. ¿Ah? Eso implica que cuando tenemos el extracto total, hay proteínas de todos lados, del núcleo, de todos lados. ¿Ah? Entonces, eso que incubamos en totalidad, cuando lo vemos a los 3 minutos, tiene esta cantidad por miligramo de proteína, cuando lo vemos a los 17 minutos tiene esta cantidad, y así a lo largo del tiempo no me varía mucho, ¿no? Esto igual sirve de control porque no nos está hablando que un cambio de la actividad, de lo que es el centelleo, se deba a que disminuyó por decaimiento de la propia radioactividad, sino que, bueno, que es que en alguna de las fracciones podría haber más o menos. ¿Ah? ¿Sí? María. Sí, No sé ahora. si María o Abigail. O Abi, no sé cómo te dicen. Entonces, eso sería el extracto total. Pero además, en una parte de la muestra, después que lo incubaron con los aminoácidos, toman a distintos tiempos nuevamente y le hacen una centrifugación diferencial. Y entonces toman fracciones, que ya se sabe, ¿no? O sea, esta podría ser, no sé si es, pero digamos, una va a ser los gránulos decimógenos, otro va a ser los microsomas, otro va a ser la membrana plasmática y otro el medio extracelular. ¿No? Esas son las fracciones que ellos logran obtener a partir de esa muestra que fue incubada con distintos tiempos, durante distintos tiempos con los aminoácidos radioactivos. O sea, lo que esperamos es que en el tejido vivo esos aminoácidos radioactivos se van a incorporar a diferentes partes dentro de la célula, porque se van a incorporar las proteínas que se estén sintetizando, y después de determinado tiempo entonces se mide en distintas fracciones para ver dónde hay mayor o menor radioactividad, para ver si hay radioactividad, si se incorporaron, si no se incorporaron. Entonces fíjense, y siempre por miligramo de proteína. ¿Tá? Ven que en el medio extracelular es bajito. El medio extracelular es básicamente agua, sales y todo eso. Entonces, la cantidad total de proteína que vamos a encontrar en el medio extracelular es baja. Pero sin embargo hay un notorio, bastante importante, aumento a medida que pasa el tiempo. O sea que a nivel extracelular hay proteínas que se van a ir hacia la parte extracelular. Digo proteínas porque son en donde se incorporan los aminoácidos. O sea, si acá aumentó un poquito la radioactividad, es que ahí hay proteínas que se sintetizaron dentro de las células y que se ponen para el espacio extracelular. ¿Ah? Poquito, pero hay. ¿Qué pasa con la membrana plasmática? Ven que algo hay también.
pero es parecido siempre también. ¿Se ve eso? Y bueno, y vamos a lo más llamativo acá. Miren los microsomas y los gránulos de decimógeno. Cuando recién pusimos los aminoácidos radiactivos, en los gránulos de decimógeno no hay nada prácticamente, y a medida que va pasando el tiempo, o sea, metimos los aminoácidos radiactivos, esperamos 17 minutos y medimos, en la fracción donde están los gránulos de decimógeno tenemos este punto acá. Y cuando esperamos media hora más o menos, tenemos este otro punto. Y así, ¿no? Y después, con respecto a los microsomas, ven que al principio está todo acá, en esa fracción, y a medida que vamos tomando muestras a distintos tiempos, vemos que ya deja de estar en los microsomas esa radiactividad, como que va bajando. ¿Sí? ¿Entienden eso? O sea, qué impresionante la diferencia esa. O sea, este experimento les está mostrando que hay un tráfico de la síntesis de las proteínas. O sea, esto marca la ruta de la vía. O sea, eso que sabemos es a partir de experimentos de este tipo, eso que sabemos de que empieza en el retículo, que después sigue en otras partes. Acá no está mostrado el Golgi, ponele, porque no había maneras de separar de repente el Golgi. Y esto que vimos, esto que se ve acá, es un experimento que está demostrando casi todo lo que sabemos de esta ruta. Por lo menos, digamos, de cuáles los lugares que va recorriendo una proteína a medida que se sintetiza. ¿Se entiende? ¿Vieron eso? Entonces es bien interesante. Como en esa época, además, como que no habían otras herramientas, ellos lograron encontrar esto. Y lo que es mucho más brillante también es que esto lo combinaron con técnicas morfológicas también. O sea, como que hicieron combinación de dos técnicas. ¿Se entendió esto? Sí. Me voy a ir ahora. Esperen, voy a borrar los dibujos ahora. Y acá lo otro que... me voy a... Tengo que cerrar acá. Y en el otro ejercicio, lo que les plantea es que en otro experimento hicieron lo mismo, ¿no? Incubaron con aminoácidos marcados, con radioactividad. En vez de medir eso en distintas fracciones, se analizó el tejido por microscopía electrónica y autorradiografía. O sea, eso implica que hicieron microscopía electrónica y la misma muestra la pusieron en contacto con una placa donde la radiactividad hace las marcas, que son esos granos autográficos, dice, y les muestran una tabla. ¿Cómo se genera esta tabla? Es lo que les quería mostrar en la presentación. O sea, acá. Este es el artículo. Acá está lo que recién vimos. Esta es la tabla. Y esta tabla la generan, si ustedes se fijan acá, los datos de la tabla, lo que hacen es una tabla que muestra la distribución de los granos radioautográficos, los granos vamos a decir a partir de ahora, y en distintos sectores de la célula que las reconocen por morfología, ¿no? Y ahí cuentan la cantidad de granos que hay, por ejemplo, en el retículo, en el Golgi y en distintas partes del Golgi y todo eso. Y eso lo cuentan en muestras que las incubaron, les dieron el pulso y enseguida las procesaron, después les dieron un pulso y a los 7 minutos las procesaron, y así. Son muchas muestras y es un laburo que es impresionante porque cada uno de estos números implica además que contaron los granos en muchísimas micrografías y bueno, está. Y les muestro acá algunos ejemplos
que son sacadas del artículo estas. Pongo un poquito de pantalla completa ahí para que quede un poquito más grande. Si ustedes se fijan acá, esto es, lo tienen acá arriba, esto es a los 3 minutos, o sea, cuando recién la empiezan a incubar, este tipo de como de rulitos, así que ven acá, como cosas medias con medio deformes, son las marcas, son esos granos que cuentan. ¿Tá? A los 7 minutos ven que está en estas partes, que corresponde al Golgi. Ven que el retículo que está por acá, ya casi no tiene. Hay alguna ahí y eso. Yo les agrandé un poco esta parte. Ven que aparecen acá, en estas membranas y vesículas medio lisas, que corresponden al Golgi. Y estas estructuras son los granos, que por ahora no tienen. Acá aparece un poquito, creo. ¿Tá? Y después esto es alarma. Son o sea, los grandes, las pelotas esas grandes son los gránulos de decimógeno. Los gránulos decimógenos. ¿Ah? Y en la siguiente, antes de analizar por tiempo, les voy a mostrar. Esta imagen tiene menos aumento, y vemos acá, esto que vemos acá están delimitadas las células, ¿no? Pedacitos de las células. ¿Ah? Y